Viendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros que estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Jueves Santo. Es el día en el que la Iglesia se recoge en agradecimiento para recordar y renovar aquella primera misa de la historia, aquella última cena que fue la primera misa. Aquella fue la tarde de los regalos, o la tarde de los milagros, porque hubo 3 regalos maravillosos esa tarde, en esa cena. El primero, la institución de la Eucaristía. El Señor se hace presente para siempre en el pan y en el vino consagrado. Presencia real. Allí, en ese pan y ese vino consagrado, allí está Cristo, en cuerpo y alma. Allí está su humanidad y su divinidad. Cristo está realmente ahí, presencia real. Cristo en la Eucaristía. Increíble, insuperable regalo. Ligado a este, el regalo del sacerdocio, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Cristo, sumo sacerdote, elige a los que Él quiere, lo dice el Evangelio, eligió a los que Él quiso. Y ahí, en el uso de ese verbo, hay 2 significados: a los que Él amó y a los que Él quiso, en el sentido de que lo hizo porque quiso, fruto de su voluntad. Eligió a los que quiso, a los que amó, a los que eligió los amó, y porque los amó los eligió. Y eran personas, hombres, todos ellos, hombres, personas pecadoras. Lo vamos a ver inmediatamente después. Lo vamos a ver mañana cuando recordemos la traición de Pedro o la huida llenos de miedo del resto, menos San Juan. Eran pecadores y el Señor lo sabía. Y además lo sabía tanto que lo advirtió y lo anunció. Esta noche me negarás 3 veces, le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo. Y sin embargo los amó
y los eligió. A esos hombres pecadores, a esos que necesitaban su redención, a esos les eligió como sus sucesores, como apóstoles, como obispos. A esos que no lo merecían, que no tenían méritos propios, que no habían hecho una oposición para conseguir ese importantísimo cargo. Sin embargo, por su voluntad, porque quiso y porque les quiso, les eligió. Segundo regalo. Tercer regalo, diferente. Ya no se trata de un sacramento, Eucaristía, sacerdocio. Ahora se trata de un mandamiento que resume y eleva al resto de los mandamientos, tan importante que es el único que Jesús llama su mandamiento, mi mandamiento, y que viene simbolizado con el gesto del lavatorio de los pies. Os doy un mandamiento nuevo, mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La imitación de Cristo en el amor. Amaos como yo, como yo. Hasta en ese momento la moral había tenido varios niveles. El más básico, no hagas lo que no te gustaría que hicieran contigo. La famosa regla de oro que ya, como ley natural, había expuesto de una forma explícita un sabio chino muchos siglos antes. No hagas un precepto negativo, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y que de alguna manera es desarrollada por Moisés de forma inspirada en los 10 mandamientos. No mates, no robes, no mientas. ¿A ti te gustaría que mataran a un hijo tuyo? ¿A ti te gustaría que te robaran? ¿A ti te gustaría que te engañaran, que te calumniaran? No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Después vino un paso más allá que también da Jesús. Haz lo que sí que te gustaría que te hicieran. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La medida que uses la usarán contigo. El Señor sale del no para pasar al sí. Del no hagas al haz. ¿Qué no te gustaría que hicieran contigo? No lo hagas. ¿Qué te gustaría que te hicieran? Hazlo. No hagas el mal, haz el bien. 2 líneas morales que van mejorando el nivel de exigencia, aumentándolo. No hagas el mal, haz el bien. Pero eso no era todo. Y reserva Jesús para el final, porque lo va a demostrar, además, pocas horas después, en qué consiste eso. Reserva el tercer nivel, que él llama el suyo. Amaos como yo. Ha dicho amaos, y ahora añade como yo. Ha dicho, haz el bien. No te conformes con no hacer el mal, no hagas el mal, haz el bien. Y ahora pone el modelo, haz el bien como yo, amad como yo, imitadme a mí. Y nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos, y él va a hacer precisamente eso, dar la vida por nosotros, que somos sus amigos. La tarde de los regalos. Sabemos lo que significa, y sabemos que ante un regalo, ante una gracia, solo se puede responder con una acción de gracias. Por lo tanto, la tarde del agradecimiento, eso es la Eucaristía, la acción de gracias de aquel que se sabe amado sin mérito propio por Dios, sea laico, sea sacerdote, sea mujer, sea hombre, sea joven o sea anciano, de aquel que cree en el amor de Dios y se sorprende, se maravilla cuando descubre lo que es la Eucaristía, descubre que ha creado el sacerdocio a su servicio
y descubre que tiene ahora ya un modelo para saber cómo tiene que comportarse en la vida y que cuenta con la gracia de Dios para hacerlo. Hasta aquí una parte de la meditación que quiero hacer hoy en este Jueves Santo. Quiero añadir dos cosas. Primera, ¿qué hubiera ocurrido si el Señor no hubiera instituido estos sacramentos y este mandamiento en el Jueves Santo? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué sería de nosotros en la Eucaristía? Durante la persecución de Diocleciano, en una pequeña población del norte de África, Abitene, el procurador, el encargado por Diocleciano para visitar aquellas poblaciones y exigir el cumplimiento de su edicto, entregar los libros sagrados, eso lo tenían que hacer los sacerdotes, y muchos sacerdotes apostataron, muchísimos. Y además ofrecer el incienso al emperador. Pues bien, en aquella población Abitene, el sacerdote apostató. Era un sacerdote apóstata. Tenía miedo, entregó los libros sagrados, hizo el ofrecimiento del incienso ante la estatua del emperador, apostató. Pero no todos los laicos lo hicieron. Algunos se reunían en secreto, se reunían como podían, y uno de los sacerdotes estaba con ellos escondido en esas celebraciones, hasta que fueron descubiertos. Entonces el prefecto les dijo: no quiero derramamientos de sangre y solamente os pido una cosa, que se acaben estas reuniones. No pido nada más. Ya he cumplido con la recogida de los libros sagrados que vuestro sacerdote principal me ha entregado. Ahora os pido que no os volváis a reunir para celebrar vuestro culto. Solamente os pido esto. Aquel grupo de laicos, una treintena, se reunieron, hablaron entre ellos y después se dirigieron al gobernador y le dijeron: mátanos. Pero ¿cómo? Si no quiero mataros, contestó el prefecto que buscaba a los cristianos escondidos. Es que no quiero mataros. Basta con que no os reunáis a celebrar vuestro culto, nada más. Mátanos. ¿Pero por qué? Contestaron: esto es histórico. Es que sin la Eucaristía no podemos vivir. ¿Qué hubiera ocurrido si el Señor no hubiera permanecido como está, escondido en su sagrario? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en nuestra vida si no pudiéramos comulgar? No podríamos vivir. Alguno seguramente vive muy bien, pero cuando has gustado la Eucaristía, no puedes vivir sin ella. Claro, para muchos eso es algo tan accesorio que no van a misa nunca, o dice que son cristianos que a su manera, o peor, o cosas peores que hacen, que es ir y comulgar sin poder comulgar. Pero para muchos de nosotros, sacerdotes y laicos, incluso cuando vemos apostasías a nuestro alrededor, tenemos que proclamar y decir: sin la Eucaristía no podemos vivir. Es el Señor desde el sagrario el que dice y nos dice, te dice: ven a mí tú, que estás cansado y agobiado, yo te aliviaré. Y esto lo cumple. ¿Cuántas lágrimas ha enjugado Él, estando en el sagrario de todos aquellos que han ido a postrarse de rodillas con tanto agobio, con tanto sufrimiento, con tanto miedo? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánta reconciliación? ¿Cuántos milagros? ¿Cuánta generosidad ha puesto en el corazón de los que acudían allí? Sin la Eucaristía no podemos vivir. Y yo
estoy seguro de que no solamente yo, seguramente también tú lo firmas y lo confirmas. No puedo y no quiero vivir sin la Eucaristía. Ni puedo ni quiero vivir. Y si no hubiera instituido la Eucaristía y no hubiera instituido el sacerdocio, ¿qué ocurrirá cuando no haya sacerdotes? Hay poquísimos, cada vez menos. Cada vez menos. Y tú quizá tienes todavía la posibilidad. ¿Qué ocurrirá cuando no haya sacerdotes? ¿Quién perdonará los pecados? ¿Quién instituirá la Eucaristía? ¿Quién enseñará? ¿Quién lo hará en el nombre de Cristo? ¿Quién te dirá a ti con tu carga a veces insoportable? ¿Quién te dirá, vete en paz? Cristo te ha perdonado. ¿Quién te dirá, yo te absuelvo de tus pecados? ¿Quién te dará la comunión? ¿Quién? En una ocasión, San Francisco de Asís, un verdadero y gran santo, en uno de sus viajes por las aldeas y los pueblos de Italia, llegó a una pequeña población en la cual el sacerdote vivía con una mujer, tenía una concubina. El pueblo pequeño lo sabía. Ante la llegada de aquel que todos consideraban ya un santo en vida, fueron a buscar a aquel mal sacerdote y lo arrojaron al suelo delante de San Francisco. Le explicaron su pecado. Aquel hombre estaba avergonzado, en medio del polvo, del barro, barro por dentro, barro por fuera, temiendo quién sabe qué ante esa congregación de vecinos que como había sucedido siglos antes con la adúltera, querían apedrearle, no físicamente, pero sí moralmente. Pensaban que San Francisco iba a hacer quién sabe qué exorcismo, maldición, castigo. San Francisco vio a aquel pobre hombre allí, se arrodilló ante él, buscó sus manos, que quizá ese mal sacerdote tenía cubriendo su rostro por la vergüenza o para evitar un golpe en su cabeza. Buscó sus manos, llevó sus labios a ellas, las besó, y aquella pequeña multitud llena de ira, pecadores que querían matar a un pecador, les dijo, estas manos consagran al Hijo de Dios y yo no quiero saber otra cosa. Jesús sabía que estaba eligiendo hombres pecadores. No estoy con esto justificando nada, ¿no? Que no me venga nadie diciendo, es que la pederastia. Aquellos no eran pederastas y la inmensísimísima mayoría de los sacerdotes tampoco lo somos, pero sí que somos pecadores. Y Jesús lo sabía y sin embargo les eligió. ¿Qué hubiera sucedido si no los hubiera elegido? ¿Y qué hubiera sucedido si el Señor no nos hubiera dado el ejemplo del lavatorio de los pies, no nos hubiera dado el mandamiento nuevo, el modelo? Tenemos un director espiritual, Jesús, que nos dice en cada caso, ¿qué crees que haría yo si estuviera en tu lugar? ¿Te planteas dar una limosna? ¿Qué haría yo si estuviera en tu lugar? ¿Daría la limosna o no la daría? ¿Te planteas perdonar a alguien? ¿Qué haría yo? ¿Perdonar o no perdonar? ¿Te planteas estar al lado del que sufre? ¿Defender la verdad? ¿Defender la justicia? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Y cómo lo haría yo? Si no hubiera habido Eucaristía,
no podríamos vivir. Si no hubiera sacerdocio, no tendríamos el perdón de los pecados ni la Eucaristía. Y si no tuviéramos el ejemplo de Cristo que amó hasta dar la vida, no sabríamos hasta dónde tenemos que llegar en el amor en muchos momentos en que nuestra conciencia no está clara sino llena de oscuridad. Pero esa es una parte de lo que quiero decir. ¿Qué habría sucedido si el Señor no hubiera dado estos 3 regalos, no hubiera hecho estos milagros en aquella tarde? Hay otra cosa que quiero decir. Cuando empezamos la Cuaresma, lo hice con la frase de Santo Tomás: vamos a Jerusalén a morir con Él. Estamos a punto de terminar, mañana Viernes Santo. Acabaremos esta etapa. Hasta la Pascua, el Domingo de Gloria, se prolonga con el silencio del Sábado Santo. Pero esta noche del Jueves Santo ocurrió algo. Pedro le dice: mi vida daré por ti, mi vida daré por ti. Lo dice convencido y en serio. Y Jesús le dice: ¿darás tu vida por mí? Esta noche me vas a negar 3 veces. ¿Vamos a acompañar a Cristo a la cruz? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por la Eucaristía? ¿Por los sacerdotes? ¿Por imitar a Cristo en su amor? ¿Estamos dispuestos de verdad? Y si estamos dispuestos y le hemos dicho como Pedro: mi vida daré por ti, ¿por qué no ir a misa cada día? Yo no lo he entendido nunca, nunca. Uno de los mejores recuerdos de mi primera juventud antes de entrar en el seminario es el de aquel verano en que iba todos los días a misa andando para poder estar con Jesús en la Eucaristía. Y tenía que ir 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para poder llegar a la hora en que estaba la misa en la parroquia, que era muy temprano. Lo digo y seguramente no hubiera sido capaz de hacerlo porque me lo hubiera impedido mi madre, pero hubiera ido descalzo. No podía vivir sin la Eucaristía. Yo no empecé a ir a misa cuando entré en el seminario. Entré en el seminario porque iba a misa cada día. Le decimos a Jesús: mi vida daré por ti. Le decimos: te quiero, llenos de entusiasmo. Qué poco creo en el entusiasmo. Tenemos sentimientos. No son sentimientos, es sentimentalismo. Mi vida daré por ti. ¿Y por qué no vas a misa cada día? Si no puede, que es otra cosa, pero ¿de verdad no puedes? Al menos mírala por televisión. Mi vida daré por ti. Mentiroso, mentiroso. ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Mi vida daré por ti. ¿Cuántas comuniones sacrílegas en pecado mortal? Y qué silencio ante esas comuniones sacrílegas que sabes que se producen y que no haces nada, ni siquiera una palabra. No tienes poder para impedirlo, pero al menos una palabra a esa persona que conoces, que es un familiar tuyo, decirle: esto no lo puedes hacer. Al menos una palabra para que sea consciente, aunque la respuesta sea agresiva, porque son muy agresivos. Mi vida daré por ti, mi vida daré por ti. Falso, hipócrita, mentiroso. Mi vida daré por ti. ¿Y la imitación de Cristo? Y la imitación de Cristo en el amor a María, en el amor al Padre. La imitación de Cristo en el amor al prójimo. La imitación de Cristo en la limosna, en la oración, en el cumplimiento del propio deber, en el amor a la familia. Mi vida daré por ti.
Pedro estaba convencido, y cuando le decimos eso, también nosotros que estamos convencidos. Pero el Jueves Santo y lo que ocurrió allí, y después el Viernes Santo, nos pone delante de la realidad. ¿Sentimientos o sentimentalismo? ¿Palabras vacías o palabras que con la gracia y la ayuda de Dios queremos que sean realidades? Sabemos lo que ocurrió el Jueves Santo y nunca podremos agradecerlo lo suficiente. Eucaristía, sacerdocio, el mandamiento del amor a imitación de Cristo. Sabemos lo que ocurrió y sabemos cómo sería nuestra vida si eso no hubiera sucedido. Pero ¿qué hacemos para defenderlo? ¿Qué hacemos ante la Eucaristía? ¿Qué hacemos ante el sacerdocio? ¿Qué hacemos con el mandamiento nuevo? Mi vida daré por ti, dijo Pedro esa noche del Jueves Santo. Y Jesús le dijo, esta misma noche me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pidámosle al Señor la fuerza que necesitamos para no negarle nunca y su misericordia cuando por desgracia eso lo hacemos. Que así sea.